leer hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, y el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Como vemos, hermanos, comenzamos hoy una nueva serie en la palabra del Señor, una nueva serie que nos va a llevar las próximas semanas, sin duda también meses, no creo que años, ¿no? En pluralidad, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Pero bueno, en todo caso, hemos visto que hemos estado completando la primera carta de Juan, que lo hicimos, digamos, en dos, ¿cómo decirlo?, tandas, ¿no? En dos momentos, ¿no? Y pues completamos desde el capítulo 4 hasta el final, y también la segunda y la tercera carta del apóstol Juan. Así pues, continuamos con la última de sus obras, el Apocalipsis. Decimos la última de sus obras porque para nosotros no hay ninguna duda, ¿no? Aceptamos sin problema de que el Apocalipsis es un libro escrito por el apóstol Juan mismo. Apóstol Juan mismo. Entonces, bueno, sabemos en las Biblias hay algunas veces nos encontramos con títulos, ¿no? Entonces, según qué ediciones de la Biblia pondrán que el Apocalipsis es la revelación de San Juan el teólogo, ¿no? Entonces, esto es una denominación, una apelación, un nombre tradicional, no estaba así escrito en el original, ¿no? Y bien, entonces se utiliza la expresión Juan el teólogo, y algunos consideran, por algunas razones, que el teólogo es distinto del apóstol Juan, que son pues dos Juanes distintos. Pero decimos que para nosotros no hay problema alguno en reconocer este libro como apostólico, directamente apostólico, que es escrito por el apóstol Juan. Vemos que aquí está escribiendo, diciendo de sí mismo que él es solamente, versículo 1, su siervo Juan. Esta es la única presentación que él hace de sí mismo para enviar el Apocalipsis a las iglesias, a 7 iglesias de Asia Menor, es decir, la actual Turquía, Turquía occidental, el oeste de Turquía actual. Entonces, vemos, no necesitaba él ninguna otra presentación. Todo el mundo sabía perfectamente quién se trataba. El siervo Juan es el apóstol Juan, lo vemos también porque hay muchos rasgos comunes en este libro del Apocalipsis con, por ejemplo, el Evangelio. Una muestra de ello. Es el único libro que llama a Jesucristo el Verbo. En el capítulo 19
habla del Verbo, Jesucristo el Verbo, como de la misma manera el apóstol Juan hace en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El verbo logos en griego, verbo logos, para hablar de Jesucristo. Además, es el más importante, el más llamativo, pero hay toda una serie así, pues, de rasgos comunes. Estos serían los testimonios interiores o internos en el libro, pero también hay testimonios, se puede decir, exteriores, lo que se dice, pues, confirmaciones a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, entonces, hay testimonios muy tempranos de autores que reconocían que este libro, Apocalipsis, había sido escrito por el apóstol Juan. Por ejemplo, el primero de ellos fue Justino Mártir. Justino Mártir fue, pues, como su nombre indica, fue un mártir, mártir cristiano, de la primera mitad del siglo II. Y él, pues, en una obra llamada Diálogo con Trifón, él ya, pues, reconocía este libro como escrito por el apóstol Juan, pero sobre todo, en cuanto a testimonio, el más importante, podemos decir, es el de Ireneo de Lyon, la ciudad francesa de Lyon. Ireneo de Lyon, ¿por qué es tan importante? Porque Ireneo, bueno, él no era francés originariamente, él era un misionero. Y él, pues, había sido, Ireneo, discípulo de Policarpio de Esmirna, pastor llamado Policarpio, de la iglesia de la ciudad de Esmirna. Entonces, Esmirna es una de las iglesias a las cuales el apóstol Juan envía el libro del Apocalipsis. Y no solo eso, sino que Policarpo mismo fue discípulo directo del apóstol Juan. Así, por lo tanto, el testimonio de Ireneo viene a ser prácticamente un testimonio directo de que este libro fue escrito por el apóstol Juan. Lo sabía, pues, con fundamento, ¿no? Muy bien, pues entonces, aquí el apóstol Juan escribió el Apocalipsis después de segunda y tercera carta, después de estas dos cartas, la segunda y la tercera, y pues lo escribió, pues, bajo el reinado, ¿no?, del emperador Domiciano. El emperador Domiciano, que, bueno, pues comenzó a reinar ya en la última década del primer siglo, en el año 90 y pico. Entonces, es un personaje que, bueno, llegó al poder, ¿no?, se hizo con el poder, digamos, eliminando a su predecesor Tito y también haciendo desaparecer a la oposición, ¿no? Entonces vemos de qué manera este hombre entró al poder, y de la cosa que hizo después fue oficializar el culto al emperador como un dios, lo cual ya existía antes, pero ya se oficializó. Bien, pues entonces esto es lo que generó, ¿no?, la segunda gran persecución contra los cristianos. La primera fue la que hubo con Nerón después del incendio de Roma. Pues la segunda fue con Domiciano. Bueno, no el hecho en sí de hacer oficial este culto, sino, por supuesto, el hecho de que los cristianos rehusaban, se negaban a darle a él el culto. ¿Por qué? Pues porque solo Cristo es el Señor, no César. Solo Cristo es el Señor y solo Él merece la adoración. Entonces, Él generalizó persecuciones, como vemos aquí en los capítulos 2 y 3, en las cartas a las iglesias, y no solo esto, sino también exilios. Exilios de cristianos que los ponían en islas, ¿no? Tenemos también testimonios en la historia
un historiador llamado Eusebio de Cesarea del siglo III, y él pues daba testimonio que en aquella época el reinado de Domiciano pues se había llegado a exiliar incluso a la sobrina de un cónsul romano, la habían llevado a exiliar a una isla del Mar Negro. Entonces eso fue una práctica habitual, corriente, en aquellos tiempos de persecución. Y así entonces pues tenemos al apóstol Juan, ya muy anciano, pues ya de casi 100 años, ¿no? Y bueno, pues lo habían llevado desterrado, preso, claro, no podía irse a ninguna parte, a la isla de Patmos, una isla del Mediterráneo que tiene, pues imaginémonos, ¿no? Entre los 10-15 kilómetros de largo por unos 7 de largo, ¿no? De ancho, largo por ancho. Y bien, pues entonces fue allí donde el apóstol recibió esta revelación para enviarla al conjunto de las iglesias, como decimos, en el oeste de la actual Turquía, y de ello pues también al resto de la Iglesia Universal hasta nosotros en el día de hoy. Bien, pues entonces la pregunta que se plantea entonces es la siguiente: ¿por qué nosotros 20 siglos después, en un contexto completamente diferente, aquí en Europa, pues bueno, sí, después de haber pasado por siglos de una gran preponderancia del cristianismo en las naciones de Europa y también en las naciones de América, tanto del norte como del sur, los llamados países de tradición cristiana, pues en un contexto en los que en nuestros países, por ejemplo, pues no estamos nosotros pues sufriendo este tipo de persecución. ¿Por qué entonces nosotros hemos de estudiar el Apocalipsis? O también nos podemos preguntar así, ¿qué podemos sacar nosotros de claro en estudiar el Apocalipsis? ¿Con qué provecho, verdad? Podemos estudiarlo. ¿Cuál es el provecho que podemos sacar de su estudio? Sabemos pues un poco por encima pues el contenido del libro del Apocalipsis, ¿no? Que está lleno pues de símbolos, de pasajes que nos resultan difíciles de comprender. También hablan mucho de grandes catástrofes, grandes cataclismos. Entonces pues esto es también lo que hace que el libro del Apocalipsis no tenga, podemos decirlo así, entre comillas, una muy buena reputación en el mundo. La palabra apocalíptico, ¿no? Es lo que se utiliza en el mundo, los medios de comunicación, sobre todo, que es el sinónimo de grandes catástrofes, algo apocalíptico, ¿no? Pues grandes terremotos, ¿no? O inundaciones en unos lugares, o el calentamiento global, ¿no? Cosas que hacen una situación, un panorama, dicen, apocalíptico. Entonces, bueno, esto de alguna manera también atrae el interés a la gente, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Acordémonos un poco de las películas, ¿no? De producción norteamericana que nos vienen de Hollywood, que han hecho un poco hasta un género cinematográfico, no como las películas de western, pero sí que han habido, de grandes catástrofes naturales, ¿no? Género, digamos, apocalíptico. Y es curioso, porque presentan esto como una amenaza, ¿no? Pero de la que el hombre al final sale victorioso. De la que el hombre al final sale victorioso. Como que el Apocalipsis es el enemigo del hombre y el hombre, pues, al final se escabulle o lo vence. Bien, pues eso es, bueno, la reputación, ¿no? En la cultura popular, ¿no? Fuera, en el mundo. Entonces también dentro de la iglesia, se puede decir que en general, en las iglesias, a lo largo de los siglos, ¿no? En contadas excepciones, pero el Apocalipsis, pues tradicionalmente tampoco ha tenido un gran interés.
en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces se ha predicado y comentado el Evangelio de Mateo o la carta a los romanos? Y en comparación, ¿cuánto se ha hecho en el libro del Apocalipsis? El Apocalipsis, se tiene esta percepción, que es un libro oscuro, que es un libro, lleno de símbolos, que no se sabe bien lo que dice. Y entonces, que no se puede decir nada claro acerca de él y que no se puede fundar, por lo tanto, establecer ninguna doctrina sobre este libro. Y esta, fue, podemos decir también, la actitud que hubo en general, ¿no? Salvo excepciones, como vamos a ver, la actitud que hubo en el tiempo de la Reforma. Porque, en el tiempo de la Reforma, como decimos, la carta a los romanos fue clave y fue fundamental. Sin embargo, no tuvo ni de lejos la misma importancia el libro del Apocalipsis. Pensemos, por ejemplo, el reformador Calvino, el libro del Apocalipsis fue el único libro que dejó sin comentario. Entonces comentó todos los demás, ¿no? Pero no el libro del Apocalipsis. Tal vez es posible que fuera porque no le dio tiempo, porque Calvino también murió relativamente joven a causa de la enfermedad, de la debilidad que ella mostraba. Pero bueno, el caso es que, vemos, él no comenzó precisamente por comentar el Apocalipsis. Pero peor aún fue, sin duda, lo de Lutero. Lutero no es que no lo comentara, es que en el prefacio de la primera edición de la Biblia en alemán, él vertió serias y graves dudas acerca de la autenticidad del Apocalipsis como libro canónico de la Biblia, como libro inspirado. Entonces, en la segunda edición del año 1535 se volvió un poco sobre su paso, no se expresó a lo mejor con la misma rotundidad tal vez, ¿no? Pero en todo caso ahí quedó, ¿no? Entonces, gracias a Dios de que, aunque le llaman a la iglesia evangélica, le llaman, la iglesia evangélica en Alemania y los demás países, la iglesia luterana, pero vemos que no siguieron a Lutero. Entonces la iglesia luterana no es Lutero el papa de la iglesia, comillas, luterana, ¿no? Y esto es un ejemplo de esto mismo, que tal vez deberíamos de no estar utilizando este adjetivo, ¿no? Iglesia luterana o iglesia calvinista, ¿no? Porque ni Lutero ni Calvino fueron el papa de las iglesias de la Reforma, fueron simplemente unos pastores que el Señor utilizó de manera extraordinaria, sí, para la reforma de su iglesia, con sus muchos aciertos por los dones que el Señor les había dado, pero también podemos encontrar, si escarbamos más o menos en uno y en otro, sus defectos y sus fallos y sus errores incluso, como todos los hombres. Entonces no hemos de apoyarnos, por supuesto, en los hombres, sino solamente en la palabra de Dios. Eso fue en el tiempo de la Reforma, pero la Reforma, digamos, institucional de la Iglesia, los teólogos, los grandes pastores o predicadores no hicieron suficiente caso o atención al libro del Apocalipsis. Resultado, ¿cuál fue? Que hubo otros que se lo hicieron, ¿no? Es la ley de que no hay, la ley del vacío, ¿no? Si hay un vacío, va a venir un cuerpo a llenar ese vacío, ¿no? No lo hicieron los reformadores, los grandes teólogos y maestros de la Iglesia, pues entonces lo hicieron las sectas, ¿no? En el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, las sectas fueron los grupos anabaptistas. Los grupos anabaptistas violentos que, tomando el Apocalipsis, ellos que querían establecer el reinado milenial de Cristo sobre la tierra, 1000 años de justicia, de paz, etcétera, etcétera, y tomando cada uno su propia ciudad como su Jerusalén, ¿verdad? Entonces era un reinado milenial que ellos tenían que traer con sus propias armas. En la ciudad alemana de Münster fue cuando se hizo la mayor barbaridad.
y vemos a qué interpretación podían tener ellos de este libro del Apocalipsis más torcido, ¿no? Con todo y con esto, no todos los reformadores en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, tuvieron esta actitud al libro del Apocalipsis. Hemos de pensar el reformador Enrique Bullinger. Enrique Bullinger era el pastor de la iglesia en Basilea, el sucesor de Zwinglio. Bueno, pues este pastor, este reformador, estuvo predicando 100 sermones en el libro del Apocalipsis. 100 sermones, lo cubrió entero. Predicó todo el libro del Apocalipsis. Fue un caso pues muy destacable. Y no solamente eso, porque él además previamente había estado predicando el libro de Daniel, del profeta Daniel, del Antiguo Testamento, y también el libro de un profeta mayor, no sé si era Isaías o Jeremías, total. El caso es que se tiró 8 años ininterrumpidamente, 8 años, ininterrumpidamente predicando profecía bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, realmente Enrique Bullinger nos marca bastante el camino. Es posible, vemos, entender el Apocalipsis, no pues de una manera pues como se entiende en la sociedad, en el mundo o incluso en las sectas, ¿verdad? Es posible, es de bendición y es de provecho el libro del Apocalipsis para los creyentes y para las iglesias. Es posible primeramente por el significado de la palabra Apocalipsis, ¿no? La palabra Apocalipsis no significa gran tragedia o gran desastre. La palabra Apocalipsis significa realmente revelación. Cuando leemos en el versículo 1 la revelación de Jesucristo, en griego es el Apocalipsis de Jesucristo. El Apocalipsis, entonces, es la revelación. Entonces significa que se da a revelar, se da a conocer algo que estaba oculto. Este es el sentido, por ejemplo, de lo que encontramos y leemos en Romanos capítulo 16 y versículo 25, cuando habla del Evangelio. El Evangelio también es una revelación, algo que había estado oculto y ahora se da a conocer. Versículo 25, y el que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación del Evangelio según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, el Apocalipsis también del Evangelio, como también pues leemos de enseñanzas o palabras que vienen para edificar a los creyentes, a la iglesia, en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 6, cuando dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con Apocalipsis, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? O como también leemos en el versículo 26, 14-26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene Apocalipsis, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces vemos que el Apocalipsis es una revelación para edificación, como también pues, podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1:7, y ahí leemos en quién tenemos 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. En este caso sería espíritu para entender la revelación del Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis no es una cosa incomprensible por el mismo significado de la palabra Apocalipsis. Es una revelación. No es algo cerrado, no es algo hermético, no es algo esotérico, ¿verdad? No. Un principio de interpretación importante del Apocalipsis es interpretar Apocalipsis también conjuntamente con el libro del profeta Daniel.
porque forman parte del mismo, digamos, género de la profecía bíblica, el género de la profecía bíblica llamada apocalíptica. Entonces, bueno, en el libro del Apocalipsis, de Daniel, en el capítulo 12, ahí vemos cómo la revelación que él había recibido, Daniel, bueno, pues él recibe la orden de ¿qué? En el capítulo 12 y versículo 9, recibe el mandamiento. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, vemos aquí esa revelación de Daniel estaba cerrada y sellada. Bien, pues el Apocalipsis es el que viene a abrir, ¿no? En el libro del Apocalipsis está la apertura de los sellos, ¿no? Bien, pues entonces esa revelación no es sellada. Esta revelación en Apocalipsis es abierta. Se da ahora a conocer. Entonces es una revelación, es algo para nuestra instrucción, nuestra edificación, y como revelación de Dios que es, vemos, ella sigue también un orden que lo encontramos aquí en estos versículos iniciales que hemos leído hasta el versículo 3, en estos versículos pues iniciales de palabras iniciales de saludos. Bueno, pues vemos que primeramente dice que es la revelación de Jesucristo. Esta versión de Jesucristo no habla tanto de que es una revelación acerca de Jesucristo, sino que es la revelación que da Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo porque es la revelación que da Jesucristo. ¿Y esto por qué se ve? Seguimos leyendo que Dios le dio. Entonces Dios Padre, ¿no? Lo vemos aquí también la distinción entre Dios Padre y Dios Hijo, que vamos a ver más en profundidad, si Dios quiere, la semana que viene, las semanas siguientes. Entonces, Dios Padre le da al Hijo. Y el Hijo, vemos, se la da a sus siervos, ¿no? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a los siervos de Dios, a los esclavos de Dios, a los que, pues, el Señor ha librado de la esclavitud del pecado, como dice Romanos 6, y enseña Romanos 6, para que libertados del pecado sirvamos a la justicia. Es decir, sirvamos a Dios, obedezcamos a Dios por amor y lo hagamos cumpliendo sus mandamientos. Bueno, pues le da esa revelación a los siervos, pero vemos que cómo se la da. Se la da primero por medio de un ángel. Seguimos leyendo, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Entonces algunos entienden esta expresión de su ángel como haciendo referencia aquí al ángel del Señor del Antiguo Testamento, es decir, una aparición, una manifestación incluso del Señor Jesucristo mismo. Por ejemplo, así lo entendía también Enrique Bullinger. Pero vemos claramente que no es así, porque este ángel es el que da toda la revelación de todo el libro, el ángel que aparece a lo largo de todo el libro. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que en el capítulo 12, en el versículo 11, quería hacer al final del Apocalipsis, cuando está el apóstol ante el ángel. El apóstol se ve incluso llevado a dar adoración al ángel, fijémonos, ¿no? Y en el versículo 8 y 9 vemos que él rechaza esta adoración. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Esta era la expresión, porque yo soy consiervo tuyo. Entonces vemos, no es el Señor Jesucristo,
no es el Señor Jesucristo, Él es consiervo y pues Él rechaza la adoración. Sin embargo, al Hijo sí que se le da la adoración. Con lo cual pues vemos que hay este orden de la revelación, ¿no? El Padre se la da al Hijo, el Hijo se la da a su ángel y el ángel se la da al apóstol Juan y el apóstol Juan se la da a los siervos, ¿no? Pero con todo y con eso incluso vemos que esa revelación que dan los siervos, ellos lo reciben de mano de los ángeles de cada iglesia, que es lo que veremos en el capítulo 2. Los ángeles de cada iglesia, ¿qué son? Pues son los pastores o los ministros de la palabra en cada congregación. Ya llegará el tiempo en el que podamos verlo esto con más detenimiento. Entonces vemos el orden completo, ¿no? Ahora, el Padre, al Hijo, el Hijo, al ángel, el ángel, al apóstol Juan, el apóstol Juan a los ángeles, a los pastores de las iglesias, y los pastores de las iglesias a los siervos de Dios. Hay un orden, hay un proceso, hay una mediación de la revelación de Dios. Y entonces, bueno, pues esto es también un punto importante, porque lo que ocurre con las sectas es eso, ¿no? En las sectas, pues, muchas veces lo que se busca es esa revelación directa del hombre con Dios, sin palabra de Dios y que sin que nadie tampoco me la dé, sin que nadie me diga nada, yo mismo, yo directamente, yo con Dios, que Dios me hable a mí personalmente, que Dios me diga las cosas aquí a mi oído, que Dios pues se trata solamente conmigo, es algo solamente sin intermediarios. Y a veces pues se ha presentado, y el Evangelio es eso, que no hemos de tener ningún intermediario con Dios. Pues bueno, no es del todo exacto, porque la revelación en la Biblia vemos que siempre viene mediada. Hay una mediación de la revelación. Y entonces tampoco se puede pues excluir de esa mediación el ministerio de la palabra. Se podría hacer una prueba, ¿no?, con la gente, a los creyentes, ¿no?, así evangélicos, ¿no?, decirle, bueno, ¿qué es lo que el Señor te ha enseñado durante esta semana? ¿Qué es lo que el Señor te ha hablado esta semana? ¿Cuántos de ellos te van a decir, pues, el domingo, pues, me enteré, o el domingo supe, por la predicación o el estudio de la palabra, pues esto? ¿Cuántos lo dirían? ¿No? Sobre todo la gente diría, no, pues yo, pues este sueño, esta revelación, esto o esto lo otro, esta experiencia, aquí allá, pero ¿cuán pocos hoy en día dirían, pues en el ministerio de la palabra, en la predicación, pues es lo que el Señor me ha hablado? Pues esa debería ser la fuente principal, ¿verdad?, para nosotros de la revelación. Bien, pues entonces vemos que el Apocalipsis es revelación, es también visión. En el versículo 2 ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y es también, versículo 3, profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Profecía, por lo tanto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, profecía divinamente inspirada. Entonces vemos que por todas estas razones es palabra de Dios, como dice también el versículo 2, testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, es palabra de Dios, es palabra divinamente inspirada, es revelación para una desvelación de las cosas que han estado ocultas para nuestra edificación. Es posible comprender entonces el libro del Apocalipsis y es algo, por lo tanto, a lo que nos tenemos que aplicar. Lo tenemos que hacer pues con temor, en el temor del Señor, en un espíritu también de oración a Dios,
para que el Señor nos dé, como hemos leído en Efesios 1:17, ese espíritu de revelación, ¿no? Que no sería una revelación que nosotros traemos, ¿no? Nosotros no traemos una nueva revelación, sino un espíritu de comprender la revelación de Dios. Entonces, para esto hay que, también observar unos pocos principios para comprender la revelación del Apocalipsis. Y no podemos ahora pasarlo todo en detalle, por supuesto, y a su debido tiempo lo iremos viendo, pero sobre todo podemos destacar que para comprender el Apocalipsis hemos de también tener en cuenta y respetar el género del Apocalipsis. Es decir, hablamos de que es visión, por ejemplo. Es una visión que él recibió. Pues Juan vio todo lo que dice aquí. Él tuvo esa experiencia espiritual y lo vio verdaderamente. Con sus ojos o con su entendimiento, no lo sabemos, ¿no? Pero dice que, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, él estuvo en el tercer cielo, ¿no? Pero él vio cosas, él tuvo una visión, como el apóstol Pedro también en el capítulo 10 de Hechos, tuvo una visión, un éxtasis, un arrebatamiento y vio cosas. Si lo vio con sus ojos o lo vio con los ojos de su entendimiento, no lo sabemos, pero lo vio. Entonces vemos que no es un estado normal, es una visión de realidades espirituales como si uno lo ve con sus propios ojos. Es una visión. Entonces vemos que lo que aquí se nos está contando no es una historia normal. No es una historia normal, ni hemos de verlo el Apocalipsis entonces que nos está enseñando el transcurso de la historia normal, porque es un estado de visión lo que él ve. También el Apocalipsis, el principio también a tener en cuenta para la interpretación correcta es, por supuesto, lo sabemos, es un libro simbólico, muchos símbolos. Podríamos hablar de muchos, nos vamos a quedar solamente con lo más, tal vez llamativo, el empleo de los números, ¿no? No es la cábala, ¿verdad? No es algo esotérico, pero sí que los números en Apocalipsis tienen una importancia y un significado simbólico. Por ejemplo, el día 7, el número 7. Entonces, ¿por qué el día 7? ¿Qué es lo que significa? ¿O qué es lo que simboliza? Pues simboliza la perfección. El día 7 simboliza la perfección. ¿Por qué? Acordémonos, la primera semana, ¿verdad?, de la creación. Dios estuvo obrando, trabajando, creando los cielos y la tierra, la obra de la creación en 6 días, y al séptimo descansó y vio que he aquí era bueno en gran manera. Entonces el 7 simboliza pues este séptimo día de la creación, la perfección, ¿verdad? Y el día 6, la creación del hombre, ¿verdad? Pero más aún, el día 10, la idea de la plenitud, ¿no? Con el número 10 se acaba la decena, después todo lo demás son números compuestos, ¿verdad? El día 12, el número 12, pues se simboliza y representa el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, que también lo encontramos en el libro del Apocalipsis, ya veremos al final. Y entonces son estos números con un valor simbólico y también sus múltiples y también sus dividendos. Es decir, por ejemplo, el número 7 dividido por la mitad es 3,5. Entonces también encontramos aquí el 3,5. O multiplicado por 2, 14. Que multiplicado también por 1000, ¿verdad? Por 100 y por 1000, que son múltiples de 10, da 144.000. Entonces vemos aquí, ya sabemos, los 144.000 sellados, etcétera, etcétera. También pues ya llegaremos al tema de los 1000 años, ¿no? El milenio. Entonces hay todo un gran simbolismo también en el uso de los números
y también de otras muchas imágenes que hemos de interpretarlo como eso, como un símbolo, ¿no? Como un símbolo. También no hay que incluso perder de vista que el Apocalipsis se escribió en un contexto de persecución. Entonces es también posible que se usara, expresiones un poco, podemos decir, en clave, ¿no? Como veíamos en la segunda carta del apóstol Juan, cuando decía el anciano a la señora elegida para hablar de la iglesia, ¿no? En un contexto de la persecución. Y esto es algo que se ha hecho también en otros periodos de la historia. Por ejemplo, en Holanda, en Bélgica, en el tiempo de la Reforma, las iglesias tenían nombre de plantas o de flores, ¿no? No utilizaban el nombre de la iglesia en la ciudad tal, ¿no? Para no delatarle, ¿no? Si caía la mano, la carta en manos de las autoridades, para no delatarlo, sino el nombre, pues la rosa o la palma, etcétera, etcétera. Igual aquí también podemos decir que también se utilizaba el lenguaje, digamos, se puede decir un poco en clave en este contexto de persecución. Pero después, por último, el último principio importantísimo para entender bien el Apocalipsis es que el Apocalipsis es el último libro de la revelación. Es el último libro de la Biblia. Es lo que pone su conclusión, ¿verdad? Entonces, para interpretar el libro de Apocalipsis, uno tiene que tener bien claro que en el Apocalipsis se da cita prácticamente toda la Escritura, toda la Biblia, y se tiene que interpretar el Apocalipsis a la luz de toda la Biblia, no toda la Biblia a la luz del Apocalipsis, sino el Apocalipsis a la luz de toda la Biblia. Algunos datos que veremos nos van a sorprender tal vez. En el Apocalipsis hay unas 300 alusiones a otras partes de la Biblia. 300. Y en el Apocalipsis están citados, de los libros del Antiguo Testamento, son 39. Pues están citados 24 libros de estos 39 libros del Antiguo Testamento. El Apocalipsis tiene 404 versículos. Bueno, pues 278 versículos. En 278 nos encontramos o bien citas o bien alusiones al Antiguo Testamento. Eso es el Antiguo Testamento. Nos encontramos también 104 citas o alusiones al Nuevo Testamento. Entonces vemos, es un libro que rebosa de la Biblia, está lleno de la palabra. Y entonces para interpretarlo no es aquello de esto ahí, me parece que es esto así, me parece que... Para poner un poco a prueba, digamos, la capacidad de uno o su perspicacia o su agudeza. No. Hay que interpretarlo a la luz de la Escritura. Es toda la Escritura la que da la correcta interpretación del Apocalipsis. No al revés. Entonces, pues, evidentemente vemos de que el estudiar el Apocalipsis hoy en día va a ser una excelente manera para que podamos aprender mucho más y mucho más en profundidad la Biblia. Para que seamos estudiantes concienzudos y serios de la palabra y que la conozcamos mucho mejor. Entonces, ya retomando lo que decíamos, la pregunta inicial, ¿por qué entonces estudiar el Apocalipsis? Pues aquí también nos encontramos con una razón, ¿no?, que nos da la palabra, una razón añadida, que la encontramos en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vemos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Aquí hay una referencia clara del hecho de leer la Escritura en público, leer la Escritura en los cultos de la Iglesia, algo que está pues cada vez menos, ¿no?, de moda en las iglesias, ¿no?, evangélicas.
porque eso suena mucho a iglesia, ¿no? Mejor que sea esto como una reunión de amigos, ¿no? Que comparten cosas en común, una fe en Jesucristo. No, la palabra ha de ser leída en público, en los cultos, y hay bendición para los creyentes y hay bendición para la iglesia de hacerlo. Hay bendición primero para el pastor, al que lee, pero también hay bendición para los que oyen. Y claro, pues no es solamente leer, es leer, pero se tiene que entender, ¿no? Nos acordamos de lo que ocurrió, ¿no? El eunuco etíope que iba leyendo la escritura y se le puso el evangelista Felipe y le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le respondió pues el eunuco etíope? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Pues esa es la función pues del que lee, ¿verdad? Explicar la escritura, explicar en este caso el Apocalipsis, para que la gente pueda recibir la bendición de la palabra. Esta es pues la bendición de la palabra, que viene de leerla, entenderla, pero también guardarla, no solamente ser oidores y entendedores de una manera intelectual, sino también dice guardarla, es decir, llevarla a la práctica, obedecerla en aquello que nos ordena, ser hacedor de la palabra, vivir a la luz de lo que ella nos dice, llevar una vida pues bíblica, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. Esta es pues la bienaventuranza que nos da aquí en este versículo 3. Es en el frontal mismo del libro. Y en el libro del Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Vemos otra vez, 7 bienaventuranzas, podemos leerlas. Ya hemos visto aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Podemos leer también en el capítulo 14, versículo 13: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigan. En el capítulo, la tercera bienaventuranza, capítulo 16, versículo 15: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La cuarta bienaventuranza, capítulo 19: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La quinta bienaventuranza en el capítulo 20, versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La sexta bienaventuranza del capítulo 22, versículo 7: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vemos muy parecido a la bienaventuranza inicial del versículo 3 del capítulo 1. Y por último, la bienaventuranza del capítulo 22, versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Vemos pues esta primera bienaventuranza en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventuranza, ¿en qué consiste esta bienaventuranza? Bueno, pues lo que sí que nos dice de ello es la razón. Dice: porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Como dice también en el versículo 1, las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas han de suceder pronto. El tiempo está cerca. Vemos entonces, el libro de Apocalipsis tiene algo que decirnos a nosotros hoy. Vemos, no es algo solamente del pasado. El Apocalipsis no es un libro que nos habla del pasado remoto de hace 2000 años y a nosotros no nos tiene nada que ver, que no nos está hablando de nuestra situación. No es algo pretérito, ¿no?, que se cumplió en el año 70 y a nosotros nada. No es una visión preterista del Apocalipsis, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos de
pues plantar el reino de Dios por nuestras propias fuerzas y esfuerzos, como pues es la visión de la teología liberal en su conjunto, y la visión de la teología liberal en su conjunto del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis tampoco, vemos, es un libro que nos habla del futuro más remoto, ¿verdad? Una visión futurista del Apocalipsis, de todo lo que ha de suceder, pues en los momentos que están rodeando la venida en gloria del Señor Jesucristo. Y sobre todo, pues, cuando se manifieste haya el rapto secreto de la Iglesia y venga el anticristo, y entonces pues se den las plagas del Apocalipsis. Esta es la visión futurista, llamada también dispensacionalista, que era lo normal y lo habitual en el mundo evangélico hará unos 30 años. En España y prácticamente todo el mundo. Esta visión dispensacionalista también del Apocalipsis, pero vemos que está diciendo, no, el tiempo está cerca. Se lo decía a aquellos hace 2000 años y nos lo dice ahora a nosotros. El Apocalipsis es actual, es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. El tiempo es ahora. Entonces vemos, esta es la bendición. Poder pasar por este trance todos los creyentes, ¿verdad? Desde la venida de Jesucristo y sobre todo su resurrección y ascensión a los cielos hasta su regreso en gloria, poder pasar por este trance, ¿verdad? Por todo este tiempo, pues de manera que cumplamos la palabra de Dios y de manera que vivamos como siervos de Dios y de manera como que después podamos nosotros recibir la última bienaventuranza del libro, que dice: bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, de manera que podamos entrar por las puertas de la ciudad, por las puertas de la ciudad. Y esta era pues el gran objeción de Lutero. ¿Es esto salvación por obras? No, no es salvación por obras. Pero la justificación por la fe no es tampoco. Y la justificación por la gracia no es tampoco un automatismo. En el sentido de que nosotros no tengamos que perseverar. Hemos de perseverar hasta el fin, y hemos de perseverar hasta el fin en medio de las dificultades y en medio de las persecuciones. Y es a lo que nos llama la palabra de Dios y en particular el Apocalipsis, para que el Apocalipsis pase a ser la manera nuestra de ver el mundo, pase a ser la manera nuestra de ver la vida, de ver pues a todo lo que ocurre a mi alrededor y entender qué estoy haciendo yo en medio de todo esto, para de esta manera también obedezcamos al Señor y podamos guardar su palabra y sigamos también nosotros guardados de esta hora mala. Entonces hay muchos peligros físicos a veces, de persecución física real, pero hay muchos peligros espirituales y hemos de ser guardados. Y esta es la revelación, para que los creyentes y la Iglesia en su conjunto sea guardado en esta hora de la prueba. Así que, hermanos, apliquémonos con ilusión, apliquémonos con fervor incluso a esta tarea, a esta santa tarea de interpretar la palabra, y en particular el Apocalipsis. El Señor, pues, seguro nos ha de dar una gran bendición por hacerlo. ¿Y cuál será? Pues no lo sabemos. Ahora, en principio, el Señor sí que el que sabe las cosas, el que ve el final desde el principio, Él lo sabe, pero a su tiempo nosotros lo veremos, hermanos. Así pues, nosotros apliquémonos a ello y sin más preámbulos, entonces pasemos a considerar este libro, y es lo que ya haremos con la ayuda y bendición del Señor ya la semana que viene. Porque el Señor bendiga su santa palabra, nos bendiga en este estudio de la Apocalipsis. Que así sea. Amén.